¿Conocemos lo que le pasa a nuestro cuerpo? ¿Sabemos las alarmas que emite? ¿Cómo nos cuidamos? A continuación, en Con Ciencia Médica, ¿sabías que...? ¿Sabías que la hipnosis puede ser un elemento útil de la terapia contra la ansiedad? Interesante. ¿Será así? ¿Será así? ¿Sirve la hipnosis? Primero digamos qué es la hipnosis. ¿Qué es la hipnosis? Es un estado mental o de un grupo de actitudes generadas a través de una disciplina que es el hipnotismo. Claro. ¿Y el hipnotismo qué es? Cuando así como hacen en los espectáculos, que le ponen un reloj ahí, y le dicen que queda como dopado, en coma. Lo que hacía Tuzán. Claro. Lo que hacía Tuzán. Duro. Y lo ponía después arriba de una cama de clavo. Claro. ¿Eso es hipnotismo real? ¿O? Parece que no es tan show. No, da la impresión que sea tan show. Claro. ¿No? Ahí hay mucho show, ¿no? La hipnosis en realidad interpreto que tiene mucho que ver con la concentración, ¿no? Con tratar de hurgar en el fondo del subconsciente y bloquear algunas estructuras superiores en las cuales uno puede condicionar funciones. Yo encontré una buena definición que dice que la hipnosis terapéutica puede ser definida como la toma de las funciones mentales que utilizamos a diario para achicar nuestro foco y entumecer nuestro sentido del ser. Es como que nosotros tenemos funciones o tenemos actitudes mentales que nos limitan. O mantener el status quo en un estado de contracción aceptable. Es decir, como bueno, yo puedo, diríamos, desde el punto de vista consciente, se activan mecanismos mentales que yo limito a capacidades, como que friso ciertas capacidades. Y utiliza esos mismos recursos y funciones para expandir esa conciencia de seres orgánicamente vivos. Es decir, si yo tengo dolor, capaz que mi consciente todo lo limita al dolor. Si yo puedo ir un poco más a fondo, bloquear esas estructuras, mitigo el dolor transformando este mecanismo subconsciente en algo que me alivie el dolor. Por eso se utiliza en la hipnosis en muchos tratamientos de dolor, en ciertas prácticas. Es complejo, pero... A ver, doctor Blanco. Freud no empezó toda su teoría del subconsciente y todo usando hipnosis. Sí. Definitiva, un poco para bloquear lo que vos decías. Claro. Para bloquear todo esto y ver qué es lo que había en el fondo. Es decir, si yo sufro dolor, vuelvo al ejemplo de dolor, y más pienso en el dolor, más dolor tengo. Claro. Bueno, entonces bloqueo cuánto el dolor es. El dolor no lo puedo medir. ¿No? Es algo subjetivo. Es subjetivo. O sea, yo tengo un paciente, le creo o no le creo que tiene dolor. Claro, y uno le podrá hacer una tabla y decir de 1 a 10 cuánto dolor tiene. Podés hacer una escala. Pero para tener una noción, pero eso es una percepción individual. Lo que para mí es 2 en 10, para otro capaz que se está muriendo. Bueno, no importa. El tema es cuánto yo magnifico. Hoy se ve mucho en los estados depresivos. Por ejemplo, el dolor crónico. Hoy mucho dentro del tratamiento se utiliza antidepresivo. Porque se piensa que si yo bloqueo el mecanismo depresivo, disminuyo el dolor. Simplemente por una cuestión de subjetividad del dolor. Bueno, así puede pasar por un montón de cosas. Y creo que la hipnosis apunta ahí. Está bien. Y la hipnosis puede ser mediada por otra persona o autoimpartida. Digamos que es un poco lo que decías vos, es tomar conciencia uno mismo de la situación y ver... Claro. Por eso para la hipnosis uno tiene que estar predispuesto a ser hipnotizado, ¿no? No es que viene uno y por lo eso, hipnotiza. no todas las personas pueden ser hipnotizadas. No. Los más proclives se habla de un bajo nivel, 10%. De un 10%. ¿Y sirve para la ansiedad? Parecería que sí, que sirve. Hay estudios preliminares y ya la hipnosis clínica es considerada como una ciencia, pero pareciera que sí, que sirve para las fobias también, para la ansiedad, para las fobias. Sí, para dejar de fumar. Para dejar de fumar, para la obesidad, para el dolor, como dijo Miguel hace un ratito. Y parece que sirve para los trastornos de ansiedad. Y básicamente, ¿por qué? Pues se genera una relajación también de la persona, con lo cual disminuye toda esa carga de angustia, esa carga que tiene, y eso hace que pueda disminuir su ansiedad. ¿Esto tiene algún fundamento científico? ¿Sí o no? Yo lo que yo leí que la hipnosis clínica ya es considerada como una ciencia, pero es muy preliminar, todavía no se puede hablar. Yo no tengo más datos que eso.
Y uno siempre cuando habla de hipnosis duda. Pasa que yo creo que siempre hipnosis es algo que automáticamente uno se le refleja el show. Sí. Y se limitó ahí mucho el tema de la hipnosis. Pero en realidad es una práctica que se utiliza y en Oriente se utiliza. Vos dijiste una cosa muy interesante, Norberto, porque lo relacionaste con Freud. Significa que algo tiene que ver con el psicoanálisis, o tiene que ver con hurgar dentro de la psiquiatría. Porque en realidad el psicoanálisis lo que trata de ir es bucear en el subconsciente. Y la hipnosis tiende a eso. Ahora, si es una ciencia, la ciencia tiene que demostrar cosas. Claro. Para que sea ciencia. Pero no está demostrado. Pero no está demostrado. Muy No hay discutido. un tubito de ensayo que me diga esto lo puedo replicar y lo hago de este método. El método científico es lo que marca la ciencia. Si vamos a hablar estrictamente de método científico, acá no hay un método científico. La hipnosis tampoco es algo que surgió ahora, no surgió con Freud tampoco. No. La hipnosis surgió La utiliza pues ya estaba antes. a mediados del siglo XVIII, Claro. con un médico. Un médico que era el doctor Mesmer. Por eso, en principio no se llamaba hipnosis, sino mesmerismo. Mesmerismo. Él en 1770, Mesmer, que tenía 35 años aproximadamente, hizo una tesis referida al magnetismo animal. ¿Y qué quería explicar? Que todos los seres vivos tenían como una energía que le podían transmitir al otro, y por eso se lograban estados de supresión de conciencia, que no sabía muy bien de qué se trataba, pero que era por este magnetismo animal que había. Obviamente esto estaba muy tirado de los pelos, Sí. pero bueno, estamos hablando De siglo XVIII, 1770 aproximadamente. Obviamente esto fue evolucionando. Un cirujano escocés que fue el que le acuñó el nombre de hipnosis ahí por 1830 aproximadamente, y entonces ya empezó a ver un poco más que había ciertas técnicas para poder hipnotizar a la persona, haciendo que concentre la atención en algún punto fijo o algún punto móvil, o que trate de escuchar algún sonido reiterativo, cosas de que en definitiva es de que los sentidos queden atrapados por algo, y de esa forma conseguir que la persona entrara en ese trance, en definitiva, en ese cuadro de hipnosis. Ahora, si vamos a la ciencia en sí, uno no lo puede considerar como un método científico o un método. Obviamente hay muchos psicólogos y muchos profesionales que utilizan hipnosis, y en medicina se utiliza hipnosis, como muy bien sabemos, como muy bien dijimos, para tratamiento de dolor, para dejar de fumar, hasta se hacen procedimientos quirúrgicos con el uso de la hipnosis. Queda a gusto del consumidor, o sea, si me van a operar, hacen anestesia, Claro. que está comprobado y demostrado. Claro. Pero, o sea, evidentemente uno no lo puede desconocer, uno no lo puede negar. Ahora, de ahí a que sea algo realmente científico comprobado, la verdad que no lo sé. La hipnosis, la mía palabra, viene algo así como inducción del sueño. Claro. Tiene que ver con el sueño, ¿no? ¿Verdad? Bueno, si yo soy una persona que me cuesta dormir a la noche, hay causas, ¿no? Pero una gran cantidad de las causas de insomnio es la ansiedad. Es extrapolar el momento del sueño, los problemas del día, esa persona no se puede desconectar, no se puede desenchufar y sigue todo el día con la cabeza. Si uno puede tener una capacidad de poder bloquear esas ansiedades y limitarla estrictamente y concentrarse para el sueño y tratar de borrar todo eso, induce el sueño. En definitiva sería una forma de hipnosis. Pero para. Pero hay que tener mucha capacidad de concentración. Ahora, diferenciame eso del control mental, de las técnicas de control mental. Bueno, ahí ¿dónde está la línea divisoria? O sea, Porque uno le llaman control mental, claro, hipnosis, concentración, meditación. Ahora, ¿cuánto hay? Meditación. Todo eso está no sé los límites donde están. Claro, los límites están un poco borrosos. Pero capaz que dice, no, yo no creo en la hipnosis, pero te hago control mental. Yo no creo en el control mental y te hago meditación. Pero en definitiva, cada uno mirándolo desde su ángulo, en definitiva creo que hay un común denominador que pasa a ser la concentración y enfocar de 100 cosas que tengo en la cabeza en una. Claro. Para eso tenés que borrar mentalmente todo el resto, para poder concentrarse en eso. Esto viene todo de Oriente. Y Oriente hay la práctica de meditación muy fuerte. Tienes que ser una persona muy disciplinada, no correr, o sea, tener determinadas pautas para poder llegar. Por eso muy pocos pueden ser hipnotizados. Claro, por eso están bajo. Creo que ahí el está porcentaje. un poco la discusión de esto, ¿no? Así que bueno.
Es un tema que lo trajimos a la mesa, ¿no? Es un Lo tema trajimos como debate. Sí, que si a vos te viene bien la hipnosis, crees en ella, fenómeno, nadie te va a decir que no, pero consideremos que no es una práctica científica. No, Es más, estuvimos incluso buscando material profesional de hipnosis y No hay. mucho. Hay gente que hace hipnosis. Sí. Ahora, eso no significa... Y que la aplica para determinadas cosas. Sí. Pero Ahora de ahí a ponerlo como algo científico, comprobado, como nosotros hablamos de tantos temas, no. Pero está bueno plantearlo igual. Porque a veces las barreras, eso de cuánto es científico y cuánto no, muchas veces se mezclan con ciertas jergas y prácticas que no son tan así. si crees en la hipnosis, Adelante. adelante.